Te despertaste, te bañaste, comiste, arreglaste a los chicos, corriste al trabajo, saliste del trabajo, hiciste la casa, te vas a dormir y mañana repetís. Uf. Todos los días parecen iguales y vas a 1000 por hora. Pará un ratito y hacé un alto en el camino, porque algo bueno está por venir en la próxima hora. Escuchá esta historia de vida de cristianos como vos y como yo, que con su testimonio de vida nos alientan a buscar la santidad y a hacer iglesia. Un alto en el camino. Conversaciones para crecer en la fe. Un podcast de misioneros digitales católicos en el cual J.R. Arévalo y Anabela Oros presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio. Bienvenidos a un nuevo programa de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arévalo y hoy estaremos conversando con Rebeca Barba, quien es consagrada del Regnum Christi, experta en teología del cuerpo de San Juan Pablo II, escritora del libro Amar en Cuerpo y Alma. Además es conferencista internacional muy reconocida por el tema que trata, que es teología del cuerpo, el amor y la sexualidad. Su formación profesional es extensa. Obtuvo una licenciatura en Educación y Desarrollo por la Universidad de Anáhuac en México. También es licenciada en Ciencias Religiosas por el Instituto Ateneo Regina Apostolorum en Roma. Cuenta además con una maestría en Matrimonio y Familia de la Universidad de Navarra. Graduada del Instituto Teología del Cuerpo en Filadelfia. Y finalmente ha tomado cursos de sanación e intercesión en el John Paul Healing Center, en Tallahassee, Estados Unidos. Un alto en el camino. Diálogos para crecer en la fe. Rebeca, bienvenida a este programa. Ay, muchas gracias, José. Un honor para mí también poder estar con ustedes y compartir. Gracias, Rebeca. Y bueno, para comenzar, contanos un poquito acerca de tu propio camino de fe. ¿Cómo llegas al Regnum Christi? ¿Qué te lleva a consagrarte y sobre todo en qué consiste esa consagración? Pues miren, yo vengo de una familia católica bastante promedio, o por lo menos en aquel momento yo pensaba que era de los católicos de base, o ya quizá es distinto el concepto, pero yo iba a misa los domingos y bendecíamos los alimentos. Esa es la extensión de la vivencia de la fe en mi casa, hasta los 15 años, 14 años, que mi mamá descubrió la Virgen de Fátima y nos puso a todos a rezar el rosario. Y lo odié con todo mi corazón como buena adolescente. Pero bueno, estuve en un colegio laico, militar, de puras mujeres, donde no había ninguna formación católica. Y por lo mismo, cuando llegó una compañera del mismo salón para invitarnos a unas charlas formativas y que luego había retiros y algunas misiones y viajes, yo me apunté luego en esa lista y mi mejor amiga me confrontó y me dijo, ay, seguro que tú te apuntas por lo de los viajes, ¿verdad? Recuerdo perfecto. Y yo le dije, no, me apunto por la formación, o sea, como que me atrae lo que nunca he tenido, ¿no? Mi mamá me sacó de clases de formación del FEF cuando me preparaba para la primera comunión porque decía que todo el día perdíamos el tiempo haciendo dibujitos. Entonces me quedé sin esa formación también y empecé a ir a lo que nosotros llamamos el ESID, que es como un movimiento de adolescentes donde conoces a Cristo como mejor amigo y buscas cambiar el mundo para Él y es muy apostólico y combina estas dos realidades. Me empecé a involucrar con ellos, me encantaba porque sí, literal, cada semana tenemos una charla de formación y luego teníamos una instancia de apostolado, de hacer el bien en un orfanato, ayudando a viejitos o así. Y después de un año me pidieron que mi apostolado fuera a llevar otro equipo. Yo tenía 13 años y empecé a llevar un equipo de 11 años, que casi eran de mi edad. Pero bueno, empecé a ser responsable y entonces ya iba 2 días y luego me empezaban a pedir que se apoyaba en los retiros y luego en las misiones, hasta el punto que mi mamá me dijo, esta casa no es un hotel, o sea, no puede ser que todos los fines de semana no estés y tampoco tengo el dinero para pagarte todos los retiros. Y yo casi que le digo, pues eso provocas cuando no he recibido el alimento que necesita mi alma, ¿no? Y total que fue cuando cumplo yo 14 años que me entero de que va a haber una convención de adolescentes en 2 semanas en España y una semana en Roma, que digo, wow, este me encantaría que fuera mi regalo de 15 años y así fue. Allá me fui y conocí por primera vez a una consagrada. Aquí es donde yo paso al tema de cómo llegó lo de la vocación
cuando alguien te mueve el tapete, cuando conoces a alguien que dices, ¿qué es eso de su alegría, de su liderazgo, de estas charlas que no nos aburren? La moda no, o sea, estaba muy mal vestida, yo decía, no sé ni qué hace con esa faldita y esas medias, qué horribles zapatos, pero es una persona increíble, o sea, un carisma increíble y yo empecé a pensar, ¿quién es? ¿Y por qué no está casada, no? Y ahí es donde me cae el 20 de quién era una consagrada. Y ya había unas consagradas donde yo me juntaba en mi casa, en el centro de satélite donde yo vivía, pero eran más viejitas, entonces nunca me llamaron la atención. Entonces cuando llegamos con esta joven, que era de verdad muy carismática, fue donde yo dije, me encantaría ser como ella. Pues el adolescente siempre anda buscando modelos, ¿no? Y de repente me entró esta gran inquietud de cómo sé, Dios mío, si tú me llamas a lo que yo pensé que todo el mundo estaba llamado, que es casarse, porque la gente luego me dice, ¿por qué no eres religiosa? Y yo nunca vi ni una sola con hábito y ni una sola que me atrajera. O sea, yo donde sentí la atracción fue al conocer a una consagrada. Y así fue como en ese viaje, con esa inquietud, yo llego a Roma y le pido a la Virgen un signo, que no estoy diciendo qué es lo que tenemos que hacer, yo era ignorante, acuérdense, no sabía mucho, y pido mi signo, ¿no? Y le digo a la Virgen, mira, si yo tendría que considerar que tal vez a lo mejor quizá podría ser que Dios me llame a ser consagrada, regálame el signo de ver cara a cara al Papa Juan Pablo II. Entonces, no sabía lo que pedía, ¿verdad? Y lo vi en Castel Gandolfo, en como una terracita, así un balcón, y yo dije, no, este no valió. Me acuerdo que regresé con la Virgen, le dije, eso no vale. Mi signo es que yo lo vea cara a cara, tiene que estar frente a mí. Y bueno, por andar de habladora, finalmente el Señor me regala esto a mis 14 años, ver a Juan Pablo II cara a cara, y se detiene frente a mí y estamos gritando todas, ¿no? Regnum Christi, emocionadas, todas las adolescentes. Y se me queda viendo, yo me quedo viendo y es una mirada tan profunda que penetra el alma que no pude sostener en la mirada, miré hacia abajo y cuando miré hacia abajo sentí su mano que me hizo así, ¿no? Y entonces dijo, Regnum Christi, son muy buenas, ¿no? Y ya, bueno, con eso se acaba este capítulo. Claro que no me lavo el cachete por una semana de la emoción. Me imagino. Wow. Pero luego, claro, tienes que llegar frente a la Virgen y decirle, María, ¿y ahora qué? ¿No? Mi mensaje es que no puedo descartar la posibilidad y llegué a México a contarle a mi director espiritual que traía esta inquietud y que pues quizá, imagínense, yo estaba terminando, no sé cómo sea en El Salvador, pero en México yo terminaba tercero de secundaria con 14 años, iba a pasar a la preparatoria apenas. Entonces, viviendo esta tercera secundaria, cuando yo al final cumplo 15 años, todo ese año de discernimiento y al final ella me dice, fíjate que vamos a abrir por primera vez en nuestra historia un internado, donde a la vez que estudies el high school con nosotras, la preparatoria, tú puedes discernir tu vocación. Y yo, que soy práctica y me encantan todas estas cosas, yo dije, wow, dos en uno, o sea, no tengo que perder tiempo siendo voluntaria un año a ver si Dios me llama, sino puedo estar estudiando la prepa y vivir la vida de ellas para ver ya de una vez, como que traía esta urgencia de, entre antes sepa la voluntad de Dios, entre antes voy a ser plenamente feliz, así decía yo. Y entonces, claro que brinqué, mis padres, en ese momento que yo decidí irme, ese verano, cuando yo volví de vacación, ellos se habían separado. Entonces, mi llamado y esta decisión es separado de la situación familiar, pero pues fue difícil porque llegó y mi papá ya no estaba en casa. Lo digo para que la gente dice, ¿cómo te dejó tu mamá irte de tu casa a los 15 años? Porque no estaba mi papá. O sea, mi papá no me hubiera dejado ir a ningún lado. Le parecía que yo estaba muy chiquita. Pero como ya no estaba bajo su tutela de alguna manera, pues mi mamá, que es todo corazón, me dejó ir. Y así es como yo empiezo un discernimiento de lo que es mi vocación. Y, y mi fórmula sencilla de adolescente fue, si yo soy feliz dejando mi familia, mi novio, mi carrera de modelo, mis jeans favoritos, etcétera, 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 pues quiere decir que Dios me llama. Porque si no, pues esta no sería la felicidad que estoy buscando. O sea, yo tenía muy claro, voluntad de Dios, feliz. Yo estaba feliz, dije, pues va a ser la voluntad de Dios, a pesar de lo que tengo que renunciar. Y entonces, pues sí, renuncié al novio. Yo tenía 15, pero mi novio tenía 19 años y realmente parezco siempre más grande de lo que soy. Ahora lo estoy pagando. Realmente parezco de 60. No pasa Pero nada. bueno, el punto es que me decido y vivo esta consagración a Dios. Me consagré a Dios a los 17 años, terminando segundo de preparatoria, ni siquiera había terminado tercero.
y lo hago con la conciencia de que es como un matrimonio, ¿no? De que es para siempre y de que el Señor me está llamando. Em, y mi llamado llegó haciendo una oración que nosotros llamamos la oración del Esid. La estaba meditando y esa oración dice, Señor Jesús, te entrego mis manos para hacer tu trabajo, mis pies para seguir tu camino, mis ojos para ver como tú ves, mi lengua para hablar tus palabras, mi mente para que tú pienses en mí, etcétera. Y de repente sí fue sentir como si el Señor se encara frente a mí diciéndome, pues yo ya vine, pero necesito a alguien que me represente y que sea otro Cristo en medio de la sociedad y que por mí sonrías y que sea mi sonrisa y que sea mi mirada y que seas tú en mí, ¿no? Y, y nada, me consagro y al año ya llego a mi formación que es Roma. ¿Qué significa esta consagración? Le di completamente mi vida a Dios. Hoy no se hace así, ¿ok? Yo viví en el Antiguo Ok. Testamento. Hoy hay todo un proceso de discernir, candidatado, primeros votos, segundos votos, prácticas y luego te consagras. En aquel momento donde estábamos en fundación, la cosa era rápida porque se necesitaban apóstoles en el campo y la verdad no tenemos mucha idea de cómo se hacían estas cosas y así fue. Bueno, así me tocó a mí. Yo creo que si no, quizá no estaría yo aquí. Dios sabe lo que yo necesitaba. Y, y significa que le entregué toda mi vida a Dios en un voto de pobreza, castidad y obediencia. Dejé la casa de mi padre y de mi madre para unirme a una comunidad, que es la comunidad del Regnum Christi, donde yo vivo en comunidad. O sea, no solamente se llama Regnum Christi, sino vivimos juntas. O sea, lo excepcional nuestro es vivir por tu lado o vivir con tus papás. Casi siempre estamos formando familias y casi siempre son internacionales, ¿no? Y nada, a donde Dios te mande, esa es tu obediencia. Casi siempre duramos de 3 a 6 años en cada lugar. Luego está la de pobreza, y que es usar todo lo que necesites en clave de tu misión y de la gente con la que estás trabajando, pero con un desprendimiento interior profundo de todo lo que usas. Y finalmente, pues la castidad, es esta obvia, ¿no? Que Cristo es mi esposo, no que no me casé, que Cristo es mi esposo. Eso significa la castidad, pero es para siempre. No es una consagración devocional. Este es un estado de vida, virginidad por el reino de los cielos. Eso es lo que yo soy. Espero que con eso quede claro. Muy claro, y mientras te escucho hablar, me viene a la mente un símil que quizás sea muy apropiado para nuestras latitudes latinoamericanas, Ujú. y es esa, no sé si ustedes lo tienen, ese dicho, o si lo tendrán los que nos escuchan, de afilar el machete, ¿no? ¿Dónde lo tenemos? Ok, sabes que el machete, ¿no? Es Sí, el machete sí. ok, entonces sacarle filo para que cuando tú lo necesites esté listo, ¿no? Y Mm. cuando estás contando este testimonio, ver a San Juan Pablo ser muy atrevida, ¿ah? Con eso de las señales, pero qué caricias del alma también, ¿no? Y todo esto que me contás simplemente es afilar ese machete, es decir, ponerte a donde Dios te necesitaba y darte los instrumentos para esta labor tan importante que estás realizando hoy en día y que lo haces desde lo más profundo de tu corazón, estás preparada, pero lo impartís con una gran humildad y eso me encanta. Pero ahora tocando ya el tema, ¿no? Eh, Teología del cuerpo. Nace del mismo hombre que te puso la mano en el cachete, ¿no? San Juan Pablo Sí. II comienza con este tema, creo que allá por 1979, con una serie de catequesis, algo pues no así tan formal como lo que es ahora, pero a partir de esas catequesis se forma todo un compendio de enseñanzas, documentos, ahora instituciones. ¿Nos puedes contar así muy brevemente un poquito de esta historia? Sí, 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 con mucho gusto. Pues miren, la teología del cuerpo es un nombre que le pone Juan Pablo II justamente al compendio de las catequesis que nos da por 5 años, los primeros 5 años de su pontificado, ¿no? Desde el 78, bueno, primero hizo algo mucho más importante, que fue venir a vernos a México. Una vez que cumplió esa prioridad, empezaron las catequesis. Y a partir de ahí, 5 años completos dándonos estas catequesis. ¿De dónde salen? De las reflexiones que él hace a partir de Humane Vitae. De alguna manera es como una extensión de Humane Vitae. El Papa invita a otros filósofos y teólogos a profundizar para poder ayudarle al mundo a comprender esta riqueza. Y él se lo tomó como que muy a pecho y empezó a profundizar, y no solamente desde su escritorio o desde su reclinatorio en la oración, sino también escuchando el corazón de sus jóvenes, de los seminaristas, de los matrimonios, de todas las edades,
sus direcciones espirituales, sus confesiones, para tomar la temperatura de dónde estaba el corazón humano y qué necesitaba. Y después de irse, a veces, no sé, por la montaña con ellos a platicar, o al calor de la fogata, a hacerse preguntas existenciales como, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Y el cuerpo es bueno o malo? ¿Y cómo te puedes santificar la sexualidad? ¿Y te sientes amado o no? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué significa varón mujer? Mil cosas que, pues a ellos les gustaba hablar de lo que el mundo no hablaba y hablarlo con profundidad, con Carol Voltila precisamente. Entonces, este sacerdote regresa siempre de la montaña y se pone a escribir reflexiones, reflexiones, reflexiones. El Espíritu Santo yo creo que le inspiró un índice y a partir de ahí empezó a hacer preguntas y con esas preguntas se iba a la montaña o a los kayaks o simplemente a estar, no sé, con la gente platicando un rato de estos temas. Lo digo porque es importante entender por qué toca el corazón tan profundamente. Y él termina de escribir este libro. En su idea original iba a ser un libro. Cuando lo llaman al cónclave porque muere Juan Pablo I. Entonces, claro, él va, pero con prisa, diciendo, ojalá que esto sea rápido, necesito ya regresar. A estas alturas ya él era arzobispo de Cracovia, lo querían muchísimo. Y bueno, él fue con muchas aventuras de por medio, llegó y nunca se imaginó que iba a terminar quedándose en el Vaticano, porque lo escogen como papa. Pide, ¿verdad?, poder publicar este libro y le dicen que no, porque no lo ha escrito como papa. Entonces Juan Pablo II, que no aceptaba no como respuesta, cerrabas una puerta y se metía por la ventana, él dice, ah, fenomenal, no pasa nada. Y lo que hizo fue empezar a darnos cada capítulo de ese libro en cada miércoles de las audiencias que se dan en San Pedro. Y así es como poco a poquito se fue dando esta catequesis que yo creo que la gente ni captaba, que era parte de un gran plan, ¿no? Un conjunto que finalmente se pone bajo la luz de un índice y dices, wow, qué riqueza. Sí. Las traducciones primeras que las hace el Observatorio Romano al italiano, del polaco al italiano, un poco rápido, no son muy precisas que digamos, pero bueno, esa es la primera como impresión que sale a vapor. Cada semana en el periódico del Observatorio Romano empezaban a salir estas catequesis. Y sí hubieron teólogos que empezaban a seguir con interés todo lo que el Papa decía cada semana y empezaban a ver un hilo que unía todo. Nosotros no. Pero bueno, luego ya se ha descubierto que es un tesorazazazo para los católicos y que no había sido realmente desenterrado, como que se quedó un poco en pausa, quizá para estos momentos, escrito con esa previsión de Dios, pero hasta ahora lo estamos desenvolviendo. Es un grandísimo regalo que nos revela realmente quiénes somos nosotros, ¿no? Quién es Dios, el valor de nuestro cuerpo, de nuestra propia identidad, de la sexualidad y un camino para aprender a amar mejor y poder ser más felices. Y Ese es el como, resumen. Ahora sí que a sí, brocha gorda, eso es la claro, teología del cuerpo. no, no nos da tiempo para más, pero sí, como tú dices, parece providencial con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Porque es precisamente una respuesta contundente, muy contundente a estos temas de ideología de género, de aceptarte como lo que quieras ser, básicamente, ¿no? Y sí es una respuesta a esto, ¿no? Pero claro, hay muchísima tela que cortar. Ahí es donde vienen personas como tú que se han dedicado tantos años a desmenuzar esta grandeza que tenemos, ¿no? Eh, Fue polémico esto cuando salió, es decir, este análisis de la sexualidad desde una óptica religiosa, es decir, ¿qué nos va a decir un cura, al final un papa, respecto de la sexualidad, hombre, mujer, ¿no? Puede Sí, decir sí. alguna mujer, ¿qué me va a decir a mí de mi cuerpo, de mi feminidad, ¿no? Incluso hay algunos símiles que el Papa hace entre el cuerpo físico, la iglesia, el acto sexual y la divinidad, ¿no? Fue polémico eso cuando salió. Yo creo que en su momento cuando se llegaron a estos temas, sí se alzó más de una ceja, pero sobre todo yo creo que la polémica era como la santa terquedad de Juan Pablo II de insistir a través de toda la teología del cuerpo en el poder grandísimo de la gracia y de la redención, que podía ayudarnos a vivir una sexualidad o a vivir un saber estar en nuestro cuerpo con el plan original de Dios, ¿no?
y un creer que uno podía santificarse como, por ejemplo, el matrimonio, su acto conyugal. Y él decía, claro que sí, somos criaturas nuevas, Dios ya nos ha redimido. Creía en la gracia y de verdad sus contemporáneos, muchos, no todos, pero muchos sí como que pensaban, ay, qué iluso. Ay, no, pero pues, el pecado es el pecado, siempre somos y peor el pecado sexual, no, hombre, pues es que pues es nuestra naturaleza, ¿no? Y Juan Pablo II decía, no. Finalmente hoy lo ves y dices, mira, la fórmula de Juan Pablo II es efectiva. Hoy tenemos a un santo que creyó firmemente en que Dios lo había redimido y que sí, no es como que vamos a vivir la vida sin caer, pero es una decisión de decir, yo quiero ser santo, yo quiero amar a Dios de la mejor manera y cada vez que me caiga decido levantarme e implorar de Dios la gracia sobre mis pasiones o mis impulsos que a veces me llevan a lo más bajo y suplicarle, Señor, tú no creaste esto para que yo me condenara. Más bien me lo creaste para que sea un grito del llamado de unión contigo al que yo estoy llamado. Entonces, sí, creo que esa es la polémica. Ahora, las interpretaciones que se han dado ahora de la teología del cuerpo me parecen un poco más, o sea, están haciendo más ruido hoy en día. Hay varias escuelas que a veces se contraponen. Christopher West ha sido duramente criticado, pero le pasa a él como le pasa al Papa Francisco. O sea, los hombres hablan muy casual y luego los medios Mm. sacan frases sin el contexto y definitivamente quien no ha estudiado la teología del cuerpo y piano a piano se le explica y que tú de repente digas, Jesucristo se hace un cuerpo contigo. No, 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 ¿cómo? Eso es el matrimonio es para ser uno, no Cristo contigo. No, señor, o sea, ¿qué es lo que crees que sucede cuando lo recibes en la Eucaristía? Ese loco enamorado se hizo un pedacito de pan para hacerse uno contigo. Pero sí, de a primeras, tú lo oyes y dices, wow, eso es lo que creemos, pero luego ya lo enfocas y dices, a ver, quítame mi mente cochambrosa y las Mm. telarañas que me ha puesto este mundo tan hipersexualizado y vayamos a entender lo que es la verdadera intimidad con Dios y dices, sí, y somos uno con Él. Entonces, bueno, y así muchas más, pero creo que va por ahí, ¿no? Que a veces la gente no entiende del contexto en el que se está hablando y hay que saber ser pacientes para explicar la teología del cuerpo, no directamente como han hecho muchos y la han desvirtualizado, porque muchos dicen teología del cuerpo y relaciones sexuales, y teología del cuerpo y la castidad, y teología del cuerpo y el acto sexual increíble, y teología del cuerpo y todo el mundo dice, ah, no, no quiero saber de teología del cuerpo, yo soy monjita. Es que eso no es la teología del cuerpo. Sí, hay un ciclo que habla de matrimonio de una manera muy hermosa. La teología del cuerpo tiene 6 ciclos. Y lo que realmente nos revela es nuestra propia identidad y luego un camino para aprender a amar. Eso no tiene nada que ver con la hipersexualización del mundo, ¿no? Entonces tenemos que ser muy atentos a quién escuchamos cuando estamos escuchando de teología del cuerpo, porque a veces se queda muy coja o la reducimos a ciertos ciclos que nos convienen porque son los populares, los chavos quieren oír de esto, y luego pues hay que aclarar. Hoy les voy a hablar de la moral sexual católica, pero no estoy hablando de teología del cuerpo. Es un aplicativo, según lo que yo he estudiado de otras fuentes. Porque si no, empezamos a decir mentiras de algo que Juan Pablo II no dijo, porque él solo nos da principios en la teología del cuerpo, que son importantísimos, porque no se quedan en la casuística. Creo que nos dan una base para que luego nosotros ya podamos discernir cuál es el bien y cuál es el mal, qué es lo apropiado para la dignidad de la persona humana y de qué somos capaces en esta llamada al amor. Y mira, hay algunas personas, ¿no? No todos, pero algunas personas que son militantes, practican la fe, pero cuando de repente empiezan a oír palabras como teología, les empieza así como a doler un poquito la cabeza y dicen, esto no es para mí, yo soy de mi rosario en la mano, de mis oraciones, de mi santo, de la misa, y me quedo ahí, ¿no? Ajá. Entonces, tú que has estudiado extensamente este tema, ¿cómo lo podemos bajar de lo teológico a lo práctico? Tú mencionabas ahorita 6 ciclos, ¿no? Tal Ujú. vez enumerarlos, pero luego quizás lo más importante es que las personas que nos escuchan se queden con esa espinita, ¿no? De saber más y que te vayan a buscar, que te vayan a Ujú. buscar en tu canal de YouTube, que te vayan a buscar. En YouTube pueden encontrar una cantidad de recursos que tú tenés ahí, ¿no? Que busquen tu libro también, porque esa es la idea, ¿no? Que no nos quedemos solo en la orilla, sino que vayamos a mar adentro. Entonces, 6 ciclos así, tal vez enumerarlos. Y la Sí. otra, ¿cómo bajamos esto a lo vivencial? ¿Cómo lo ponemos en práctica
Bueno, miren, creo que lo primero, y se sorprenderán, pero aunque sí se llama teología del cuerpo, que no significa más que cómo nosotros, como personas humanas, podemos expresar algo espiritual y divino que también somos y no quedarnos en esta materialidad. Y la semana pasada di un curso donde sorprendentemente llegó una señora al final y me dijo, Rebeca, me ha encantado tu ponencia. Y yo, ¿por qué? Y me dice, porque yo soy filósofa, yo soy racionalista. Y todo lo que vas explicando tiene una lógica contundente. Es que me devoraba lo que decías, apuntaba todo y decía, de aquí soy. Entonces, a veces la gente dice, ay, teológico, va a estar fumado, y Dios y lo espiritual, y no hay nada para comprobar. Y no, 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 no. Pablo II es una cajita de monerías, y si bien escribe la teología del cuerpo, es un gran filósofo. Y desde un corazón que es filósofo, y desde un corazón que es místico, y desde un corazón que irradia a Dios, escribe todo esto. Y se los digo porque sí, realmente tiene una lógica contundente, una manera de resumir la fe como de una forma como muy sencilla en estos 6 ciclos, ¿no? Y estos 6 ciclos se dividen en 2 grandes temas. Y son preguntas existenciales, no teológicas. O sea, el primer gran tema es quién soy, es el tema de la identidad. No vais a decir que esto tiene que ver con rezar todo el día. Y el otro gran tema existencial es cómo puedo ser feliz. Y estos dos son los temas que están en crisis en el mundo de hoy. O sea, Sí. por más cosas que tenemos y más tecnología y tanta cosa en Netflix y fiestas y droga y sexo, y yo digo, ¿realmente estamos siendo más felices o nos hemos equivocado de camino? Entonces, para responder estas 2 preguntas existenciales, Juan Pablo II tiene 3 ciclos en un lado y 3 ciclos en el otro, y en el primero desglosa lo que se llama el tríptico antropológico, ¿no? Y parece como una gran palabra, pero en realidad lo que simplemente hace es gritarle al mundo que no podemos comprendernos en el aquí y en el ahora, que la persona humana es un misterio tal que necesita conocerse desde su origen, y aquí va a hablar mucho de todo lo que sucede antes del pecado original, que lo hemos olvidado y que da tanta luz a entendernos. Y luego dice la historia, que esa sí la conocemos tú y yo perfecto, pues que el pecado, la concupiscencia, las fallas, etcétera. Y luego dice hacia dónde vamos. Entonces, cuando uno tiene clara su meta y para qué fue creado, hace mejores decisiones en su historia. Y cuando sabes de dónde vienes, pues también entiendes lo que eres capaz, porque ese es el original y hay que volver a eso que fue como el original, el machote original del sueño de Dios para la humanidad. Y luego ya, en esta segunda gran parte de cómo ser feliz, pues él va básicamente a explicar la vocación universal al amor. Y es contundente cómo la felicidad está ligada a que somos seres hechos para amar y ser amados. Y que cuando no vivimos de esa manera es cuando encontramos tantos vacíos, tantas heridas, no tanta falta de sentido en nuestra vida, porque el mundo nos dice que la felicidad es tener más cosas, o que la felicidad es tener más likes, o que la felicidad es que, no sé, que tengas un novio por semana, no lo sé, pero fórmulas que al final dejan el corazón muy, muy vacío. Y él va a explicar la belleza del celibato, que también da mucha luz a tanta soltería que tenemos hoy en día en el siglo XXI. Y si bien no es la vocación, pero tiene principios, este ciclo que ayuda a vivir una soltería plena. Y luego va a hablar del matrimonio, desde la escritura, desde el magisterio, Cantar de los Cantares, Tobías y Sara, Efesios 5, y finalmente aterriza en la razón de ser de la teología del cuerpo, explicar humane vitae. Juan Pablo II dice, si yo logro que al final de que ellos escuchen todo el recorrido de 4 años de la teología del cuerpo, entendiendo mejor la dignidad que tiene la persona humana y luego comprender el llamado tan alto que tenemos a amar, porque estamos achatados, no estamos amando como podemos amar. Entonces, si pudiéramos tener estas dos muy claras, entenderíamos con una lógica contundente Humanevite. Es como, claro, eso es lo propio del ser humano. Claro, eso es el amor. Entonces, bueno, esto es como que en temas así de rápido. ¿Y cómo se aplica? Lo primero es que hay que vivirla personalmente. No se aprende la teología del cuerpo para dar una clase de catecismo ni para ayudar a los matrimonios jóvenes. Entonces, como si fuera yo convenenciera, ¿no? Y te utilizo teología del cuerpo para que yo tenga que darles a los demás. Así no funciona. Esta teología del cuerpo implica para el que quiere ser un gran predicador de este tema,
quitarte los sombreros de tus responsabilidades y ponerte con sencillez como un pecador necesitado, frágil, que no las tiene todas ya como resueltas tus preguntas, y a los pies de Jesús aprender y aplicarlo todo a tu historia. Y lo que vas aprendiendo en lo académico, bajarlo en la oración a tu propia vida, preguntarle al Espíritu Santo cómo vivirlo. Y quizá de ahí vas a entender que traes muchas heridas en tu corazón, y ya sería otro tema aparte, que es a recurrir a un proceso de sanación personal, de un camino que se va haciendo, un recorrido para poder ir dejando que Dios nos regrese a este sueño que Él ha tenido siempre para Puedes nosotros. escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, Pocket Cast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, en Facebook como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como JR Arévalo. Además, puedes descargar la aplicación de Misioneros Digitales Católicos. Búscala en App Store y en Play Store para iPhone y Android. En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis y todos nuestros recursos para crecer en la fe. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis, MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe. Seguimos conversando con Rebeca y el tema está buenísimo realmente. Voy a retomar lo que decías en esta última parte, ¿no? Sobre todo ese conocernos, conocer que somos personas imperfectas, pero que Dios nos ama, ¿no? Y contraponerlo contra lo que el mundo ofrece, ¿no? Hoy pareciera que amamos a las cosas y usamos a las personas, ¿no? Sí. Parece que eso estamos, y en ese mismo desorden, no sabemos comprendernos, no sabemos amarnos, y ahí es donde vienen muchísimas heridas. Heridas que nos propiciamos nosotros mismos por nuestros errores, nuestras imperfecciones, pero también hay muchas heridas que vienen por el contexto familiar, por el contexto social, etcétera. Otro de los temas en los que estás muy bien versada es este respecto de la sanación y la intercesión. Muchos en Latinoamérica estoy seguro que han oído de la sanación, es decir, no es un concepto novedoso, ¿no? Pero probablemente esta noción que tenemos viene respecto de jornadas de oración, un tema de carisma, de manifestación del Espíritu Santo, sanación física, ¿no? Que todavía existen esos temas, esos tipos de sanación, sanaciones milagrosas, ¿no? Pero creo que esto va enfocado a otra idea. ¿Nos puedes tú contar acerca de esta formación que tuviste y cómo Ujú. enfocas tú la sanación? Pues miren, yo a partir de teología del cuerpo, allí conocí un sacerdote que me dijo en confesión: Rebe, algunos temas que tocaste que realmente te ayudaría a ir a Tallahassee para tomar el curso de sanación basado en la teología del cuerpo que tienen allá. Y bueno, cuando dijo basado, dije que increíble. La verdad no le creí que necesitaba sanación, pero dije, mal no me va a hacer, y además puedo aprender para ayudar a otros. Así es como llegué la primera vez a Tallahassee, a mi retiro de 5 días. Y sí, parte de una reflexión de la teología del cuerpo para poder entender, claro, el ideal y hacia dónde nos ha llamado el Señor, pero luego constatar una realidad concreta de yo no he sido amado de esa manera, yo no estoy amando de esa manera. Son las dos vertientes, ¿no? No recibí lo que necesitaba, por tanto, a veces no estoy dando lo que yo pues debería estar dando en relación con los demás. Y pues mi descubrimiento de sanación, que la verdad sigue teniendo que ver mucho con el Espíritu Santo y finalmente Él es el que sana y convierte corazones, no es un momento mágico donde tú vas y me puso la mano y me sané, sino es un recorrido paciente de la mano del Espíritu Santo para poder ir entendiendo tu historia. A algunos les ayuda primero un recorrido con un psicólogo o a la par que te ayude a entender por qué eres así, qué fue lo que
pues en tu historia se fracturó, qué fue lo que no te dieron, qué fue lo que faltó, qué fue la violencia que experimentaste, las consecuencias, etcétera. Y bueno, el psicólogo te ayudará a diagnosticar lo que te sucede, pero un psicólogo no te va a sanar, pero ayuda ese diagnóstico, entonces uno lo lleva al Señor y le dice, mira Señor, aquí está lo que me está pasando. A veces ni necesitamos la ayuda psicológica y sabemos de qué pie cojeamos y vamos viendo nuestra historia a través de las reflexiones que se van haciendo, de las realidades de nuestra familia, del rol que tuvo mi padre o mi madre, de la manera en que yo fui cuidada o no cuidada cuando era pequeña, pues surgen traumas, ¿no? Trauma A y trauma B. Esto parte sí de la psicología. Bob Schultz era un psicólogo el que funda este instituto, pero es un hombre de Dios y un hombre del Espíritu Santo. Entonces dice, si bien eh, podemos detectar todo esto, es para luego poder llevarlo a la oración y luego poder detectar a raíz de esas experiencias de traumas qué mentiras yo me he creído acerca de mi identidad o de quién es Dios o de cuál es la relación que tiene conmigo por la experiencia traumática y fuerte que yo viví cuando era pequeña. Hay heridas también que recibimos de adultos, pero las más fuertes son cuando somos pequeñitos. Y, y nada, se va en un proceso de oración, de reconocimiento, de dejar que el Espíritu Santo nos dé su luz para que entonces nos cambie todas esas mentiras por las verdades de quién realmente somos frente a Dios. Es un proceso, es un recorrido que quizá no es de la noche a la mañana, pero es de los más eficaces porque la gracia va penetrando más a fondo. Yo soy consciente de ese trabajo y entiendo lo que yo voy necesitando y cacho al enemigo que me dice cosas que no son ciertas y empiezo ya a reaccionar distinto porque yo misma soy consciente de este proceso que el Señor lleva conmigo en la sanación. Entonces yo creo que sería la sanación como en mis palabras, ¿no? Dejar que la redención sea efectiva, especialmente en aquellos lugares donde no hemos sido amados y dejar que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones para poder amar de una manera sana, plena, bella a los demás. ¿Tú crees que hoy por hoy a la gente promedio, digamos, a los católicos, eh, entre comillas, o los que se profesan cristianos pero realmente no tienen formación y a los muchos otros que no profesan la fe, les cuesta dejarse ser amados? Nos cuesta muchísimo, porque pensamos que para ser amados tenemos que ser perfectos, tenemos que hacer las cosas bien, no podemos equivocarnos, no podemos tener arrugas, no podemos tener canas. O sea, es un mundo que promociona la perfección, porque casi que pensamos que si no lo hacemos todo bien, no somos puntuales y todo sale como yo pensaba, entonces no voy a ser buena ni valiosa ni amada. Y Dios nos enseña que somos amados en nuestra imperfección. Y entonces dejarnos amar también implica dejarme amar en mi vulnerabilidad. Y el mundo de hoy no le gusta ser vulnerable, lo ve como algo negativo, como algo que no debe de suceder. Y sin embargo, es precioso que cuando alguien te conoce en tu fragilidad, con lo bueno y con lo malo, y te abraza tal cual eres, son de las experiencias más fuertes de amor que uno puede tener. ¿Cómo puede esta persona amarme sabiendo que tengo este tic o que traigo esta obsesión o que soy un cascarrabias? Y cuando alguien te ama así como eres, ese amor inclusive te redime y te va haciendo menos cascarrabias, por ejemplo. Y este tema del amor es algo transversal en todos los diferentes temas que tú tocas, teología del cuerpo, sanación, muchos más. Hablas acerca de aprender a amar, Ujú, de ser conducto del amor, de la llamada que la iglesia nos hace a amar. ujú. Entonces, resulta complicado, pues, porque muchas personas tenemos la noción de que amar no es nada más que un sentimiento, no es aquello bonito y no entendemos acerca de la perseverancia que implica, la esperanza que conlleva. ¿Qué nos puedes decir respecto de esto? Pues yo creo que nuevamente lo que decía Juan Pablo II es una sociedad en crisis que no entiende quién es la persona humana y tampoco entiende la palabra amor. Ha sido como muy manoseada. Pero finalmente, cuando tengamos duda del amor, tenemos que ver a Cristo clavado en la cruz. De ahí darnos cuenta que no sintió bonito, pero es la mayor expresión de alguien el dar la vida por el otro sin tener razones por las cuales darla, que es el caso de Jesús. Y de ahí se infiere esta definición que quizás es más filosófica, pero real, de Juan Pablo II, donde dice, el amor es donación, el amor es buscar el bien de la persona amada, el amor es sacrificio, el amor es entrega. Y luego dice, sí, y ayuda en los sentimientos.
Pero si el sentimiento no me ayuda, bye. Yo decidí amar de esta manera y voy a continuar amando a pesar de que en este momento quizá el sentimiento no me está ayudando. Y entonces nos pone una perspectiva antropológica increíble donde dices, no eres esclavo de tus sentimientos ni de tus instintos porque no eres animal. Puedes experimentarlos, pero tienen un lugar en tu caminar. Pero más importante es que tú tengas claras tus ideas, tengas una voluntad mejor formada, más entrenada, porque el mundo de hoy no está fomentando esta formación de nuestra voluntad. Y finalmente, el amar es una decisión, que si bien Dios nos da la gracia desde el cielo para poder amar como Él nos ama, ¿verdad? También nosotros tenemos que entenderla de esa manera, porque Cristo decidió amarnos y no le importó el costo. Y creo que por ahí podemos inferir nosotros la gran necesidad que tenemos de aprender a amar de esa manera, porque siempre amamos con conveniencias y finalmente en vez de amar terminamos usando a las personas en miles de maneras, porque me conviene, porque me ayuda, porque me coloca, porque me da y finalmente dices, híjole, no estoy aprendiendo a amar, porque amar es buscar el bien de la persona amada por lo que ella es, sin esperar recompensa o condicionar mi amor y mi entrega a lo que esta persona me pueda pagar o regalar o agradecer, ¿no? Fabuloso. Suena duro, Fabuloso. pero de verdad que por ahí va el camino más Sí, fuerte, más sólido. suena muy duro, realmente, y es mucho que reflexionar, ¿no? Pero creo que esa es la tarea. Para ir Sí. cerrando, porque sé que el tiempo nos apremia, última pregunta. Nosotros, misioneros digitales católicos, estamos practicando la esperanza en este 2023 bajo la frase algo bueno está por venir. Entonces quiero preguntarle a Rebeca, ¿qué es ese algo bueno que está por venir en su vida, en su proyecto? Bueno, yo diría, con Dios, lo mejor está por venir. Siempre. Lo mejor está por venir. Porque inclusive las cosas que son duras, nuestras dificultades, momentos de sufrimiento, dice San Agustín que Dios nunca los permitiría si no fuera a sacar algo mucho mejor que la situación anterior a aquel sufrimiento. Así de claro lo dice él. Y yo digo, wow, qué grande es Dios y cuánta confianza y esperanza tenemos siempre que tener en él. Entonces, la verdad es que en mi caso yo no soy una empresaria que tenga todo planeado, pero sí voy intuyendo que Dios me va cerrando ciertas puertas y me va abriendo otras que no conozco el final, pero me va iluminando como cada escalón. Y por lo menos ahora que me tocó mi viaje a Paraguay, tuve una oración de intercesión muy hermosa, donde también el Señor como que me confirmaba ciertas intuiciones mías de no sé qué sea esto, pero palabras más, palabras menos, el Señor necesita que tú seas la voz de Juan Pablo II en Sudamérica, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No lo sé, pero luego me puse a ver y dije, pues el año pasado, como quien no quiere la cosa, pero terminé yendo a Colombia y fui a Venezuela y fui a Costa Rica. Y luego en este año yo fui a Paraguay y me espera Bolivia y está Guatemala para septiembre. Y entonces voy viendo y digo, ah, y Chile en junio. Y entonces para mí es como, wow, señor, o sea, sin que yo lo busque, ya llegan estas invitaciones y si tengo la disponibilidad y la gente me dice, queremos, y les digo, yo no hablo de efectividad y sexualidad, ¿eh? Yo no vengo a hablar de principios de moral, búsquense a otra. No, 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 queremos teología del cuerpo para los profesores, para los matrimonios, bueno, llévenme, pero no voy a andar inventándome lo que no es mi especialidad, ¿verdad? O por lo menos lo que intento que sea algo que conozco mucho mejor y que me apasiona y que el Señor, o sea, sobre todas las cosas, a eso me llama, para eso me preparó. Y el experto es Juan Pablo II y yo balbuceo lo que creo que él escribió, pero bueno, pidiéndole siempre con mucho fervor que esto que yo haga no desdiga de este mensaje, sino que aporte un granito de arena y que otros que también hablan de esto de una manera quizá mejor que yo, sigan sumando a lo que tú vas conociendo de este tema. Muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Invitar a todas las personas que nos escuchan a seguirte en Instagram como Rebeca Barba AT. No, Solo T. Rebeca Barba Rebeca T. Barba T de teología. Rebeca Rebeca Barba Barba T en T. todas las redes sociales. 124,000 seguidores en Instagram. Muchas felicidades por eso, felicidades por Gloria a todos Dios. estos proyectos, que todo sea para la gloria y honra de Dios. Les pedimos a todos los que nos sintonizan que oren por ti, que oren por este Sí. caminar y que sí, efectivamente te lleve más a Sudamérica, Centroamérica, para poder expandir este mensaje tan hermoso. Gracias por este tiempo Bien, que en nos has nombre de regalado. Dios. Y mi canal de YouTube se llama Rebeca Barba, Teología del Cuerpo. Es distinto el canal, pero ahí también encuentran la explicación de cada una de las catequesis, de las 135. Así que si alguien dice, yo quiero hincar el diente y soy autodidacta, has caído en el mejor lugar, ¿verdad? Conéctate a YouTube, compra tu libro y de verdad
goza la aventura porque es fascinante. Es Dios me los fascinante. bendiga. Y ya está hecho, así que solo es de ir a Así escuchar. es. Ya tú hiciste la tarea, ya tú sacaste las licenciaturas, tenemos este recurso, echemos mano de él. Gracias, Rebeca. Así es, pues Dios te Muchas gracias. bendiga, José. Me tengo que retirar Gracias, rapidísimo, pero un gusto haber podido compartir un poquito con ustedes. Dios me los gracias. bendiga. Y gracias Bye a todos bye. los que nos sintonizan. Nos volveremos a encontrar en otro programa de Un Alto en el Camino. Mientras tanto, nos abrazamos en el Señor, sabiendo que algo bueno está por venir. Gracias por hacer un alto en el camino. Echale ganas, ponele energía y confía en Dios, porque algo bueno está por venir. Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.